En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, estamos nuevamente en Entre Ustedes y Nosotros por Ecomedio 1220 AM. Buenas tardes, Ezequiel Domínguez. Gracias por invitarme nuevamente a este programa. Por favor, sos del elenco estable. Y estamos esperando al conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez, que está al caer. Es una jornada con muchas noticias en la Argentina, como sucede habitualmente. Una de ellas, que se transmitió ayer, es el índice de inflación del mes anterior, del mes de enero, el índice de precios al consumidor, que dio 3,9%, un índice muy elevado. La Argentina de los países con inflación más alta del mundo. Si consideramos lo que fue la historia de la inflación en la Argentina, uno hasta podría pensar que no es una inflación excesivamente alta, porque hemos tenido promedios en los años 70, 80, superiores, pero y hemos tenido 2 hiperinflaciones. Pero en esas épocas estábamos más parejos con el mundo. Había inflación en el mundo, en muchos países, inclusive en los países desarrollados, y hoy prácticamente se la ha eliminado. Está bien, ahora reflotó algo en Estados Unidos, sí, que a nivel anual creo que 7%. Sí, ya le estaba generando un problema grande a Joe Biden por esa inflación del 7% anual, que nosotros en 2 meses ya lo estaríamos alcanzando. Nosotros la superamos en menos de 2 meses. Y teniendo en cuenta además que están congeladas hasta ahora las tarifas de los servicios públicos y de los transportes. Es decir, que cuando esto, como va necesariamente a ocurrir, porque así tiene que ser y porque además habría sido uno de los compromisos que se asumirían con el Fondo Monetario Internacional, cuando empiecen a ajustarse las tarifas de servicios y de transporte y de energía, de energía están bastante altas. En la energía, no en la energía eléctrica, sino si consideramos la nafta, por ejemplo. Pero cuando eso empiece a subir, entonces la inflación va a llegar a niveles astronómicos, ¿no? Y frente a esto, lo que hace el gobierno, lo que dice, por ejemplo, el señor Feletti, es que hacen falta más instrumentos reguladores del Estado. Se propone una empresa nacional de alimentos, todas medidas inútiles y que han fracasado estrepitosamente. No es que falten instrumentos reguladores, sobran pesos, pero eso lo sabe cualquiera, perdón, Ezequiel. No, pareciera que se acabaron las opciones, ¿no? Como que el gobierno tenía una batería de herramientas que ya las usó, ya planchó las tarifas, ya hizo el acuerdo de precios. Bueno, ya retrasó el dólar, no hay muchas más herramientas o no sabemos qué tiene el gobierno bajo la manga para seguir atacando el tema de la inflación. Mientras venía, y saludo a Jorge Enríquez, que se incorpora en este momento, y ya le cedo el micrófono, pero mientras venía para acá veía en Twitter un tuitero famoso y muy agudo, que es colega nuestro, abogado, pero figura como Malcolm Gómez. Y él escucha estos programas kirchneristas y después hace comentarios. Y escuchó el de Navarro, de Feletti, aparentemente él lo transcribe, lo entrecomilla, así que pienso que será verdad. Dijo, bueno, sí, así como la otra vez dije que estamos perdiendo la batalla de los frescos, ahora digo que estamos perdiendo la batalla de los huevos. Él lo transcribió literalmente y parece una broma, pero probablemente no lo sea. Pero bueno, ya está con nosotros Jorge y le doy la bienvenida. Gracias, Osvaldo. No, la bienvenida es, estamos juntos hace ya como 14 o 15 hoy, años. esta tarde. No, por eso te digo. No, la bienvenida en el sentido de tirarme
los auriculares, la bienvenida nos la damos mutuamente. Te escuchaba un comentario muy agudo, muy certero, y cuando lo escuchaba hablar Osvaldo, me reflexionaba el tema del sentido común, que es el menos común de los sentidos, parece, sobre todo en este país. Acá nosotros pensamos que todo lo resolvemos con más Estado, y hemos llegado a la conclusión de que es justamente que el Estado ha demostrado ser, en nuestro país por lo menos, un Estado bobo, un Estado paquidérmico, un Estado ineficiente. Siempre recordamos los hechos, Cromañón, la masacre del Sarmiento con 52 muertos, las inundaciones de La Plata. Entonces, cuando a mí me dicen que esto se cura con más Estado, yo digo, ¿por qué no vamos y nos fijamos qué decía Alberdi en la Constitución del 53? Era una constitución marcadamente liberal, pero no negaba la existencia de un Estado. Lo que buscaba era que fuera un Estado eficiente, no que se transformara en una suerte de agencia de empleo, o que, porque esto fue en definitiva, o que renunciara a las obligaciones vitales, como lo hemos visto con la pandemia, que renunció, que realmente vimos todas las falencias que tenía el Estado, y no es echarle la culpa a un gobierno sí o un gobierno no, es señalar que este Estado fue absolutamente ineficiente para controlar una pandemia. Está bien, una pandemia es algo que es extraordinario, no ocurre todos los días, pero en otros lugares del planeta se pudo. Bueno, pruebas al canto es esto, basta, los datos nos indican que seguimos estando entre los 10 países del mundo que tienen más muertos por cada millón de habitantes. Nos reíamos de belgas, suecos y noruegos, y hoy Bélgica, Suecia y Noruega tienen muchos menos muertos por cada millón de habitantes que nosotros. Y nosotros ese goteo, ese cuentagota, 200, 300 muertos por día, lo vemos habitualmente. Son 200, 300 personas que perdieron sus seres queridos, sus amigos. Eso es lo que tenemos que puntualizar. Entonces, cuando yo veo que dicen, bueno, la solución piramidal, controlemos los gas, controlemos los que no aumenten los alimentos. Porque no me entraron ni siquiera un kiosco de golosinas. Porque no se puede controlar esto de poner precios máximos de una manera brutal como pensar. Y fracasó, porque fracasó a lo largo de nuestra historia. Desde que Perón decía que los iban a ir a colgar a los agiotistas con alambre de fardo, que nunca ocurrió por otra parte, que si hubiera ocurrido, bueno, hubiera sido realmente una mancha más que tuviera el peronismo en lo que es materia de derechos humanos, que por cierto tiene credenciales bastante flojitas, pero no ocurrió. Y de ahí en adelante todos los gobiernos que quisieron implementar esto fracasó. Como fracasó la deuda, es muy fácil, la deuda que tenemos es hija del déficit fiscal, muchachos. Si entran 100 en mi casa y gasto 120, esos 20 harían los garpa, hablando bien en porteño, bien en argot porteño, alguien los garpa. Y porque no viene el maná. Y si fuera con la maquinita, repartiríamos a cada argentino cuando nace, le daríamos una maquinita a fabricar billetes. Bueno, pero ¿qué queremos? Pero además, Jorge, perdón. Es decir, imaginemos, démosle algún crédito a ese argumento. Entonces, yo le preguntaría a Feletti o a los demás, ¿qué pasa con los demás países del mundo? No tienen inflación porque tienen una empresa de alimentos, porque tienen muchos instrumentos reguladores, porque tienen todos precios máximos. No ocurre eso. Aún en los países más, digamos, hay un estado de bienestar, se confunde muchas veces, ¿no? Son muy capitalistas los países nórdicos y tienen una economía sana, como dice Jorge, tienen un déficit fiscal inexistente o bajo y en todo caso lo pueden financiar bien. Y ahí está el origen. Es fácil, no hace falta exprimirse mucho el cerebro. Lógicamente es difícil mejorar la macroeconomía, reducir los gastos, porque lógicamente, el Estado ha ido asumiendo, digamos, tanto en la materia previsional como en materia de subsidios, estos planes de empleo y demás, bueno, ha ido asumiendo obligaciones muy onerosas, pero se sabe cuál es el remedio, que no inventen más, que no mientan más. Claro, pero para el populismo, cada reclamo social, cada piquete, cada tipo de reclamo salarial o de cualquier otra índole, ¿sabes cómo lo resuelve? Agregando un renglón más en el presupuesto. Es la única manera de resolverlo, porque es la manera más sencilla. En esto también hay que pensar que está la otra contraparte, que hay también un
un empresariado prebendario que vivió de la obra pública hasta el hartazgo. Por eso hay 80 empresarios que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados y por eso también se han arrepentido, porque la Cámara Argentina de la Construcción en algún momento no fue ajena a esto. Entonces, es como que se ha naturalizado esto. Va a costar mucho trabajo salir adelante, porque, insisto, es un Estado que distintos partidos políticos, distintas fuerzas políticas, lo han tomado como un botín de guerra. Y cuando vino un gobierno, y no hago apología de esto, como el de Mauricio Macri, que trató de darle a las provincias lo que realmente les correspondía con una coparticipación, generó un federalismo fiscal como pocas veces se vio en la Argentina, con una nación pobre y provincias que dilapidaron, como caso de Formosa, donde más del 80% del empleo es estatal. ¿Quién paga eso? Surge los impuestos. ¿Quiénes ponen la plata para los impuestos? Los privados. Y si a los privados vos les empezás a retasar, ¿qué es? ¿Es la gallina de los huevos de oro esto? ¿Que no se agota nunca? Yo les invito a que vean a alguien que a lo mejor no pasó por ninguna universidad, muy lejos de Harvard estuvo, muy lejos de Eton y de todas las mejores universidades del mundo, que ayer con una sencillez meridiana de alguien que se crió en la villa y que llegó a ser una estrella del fútbol, tronchada su carrera por un problema cardíaco, que es el Kun Agüero. El Kun Agüero lo ha explicado de una manera tan sencilla. Tengo que pagar impuestos sobre lo que gano. ¿Cómo me vas a poner un impuesto sobre el patrimonio? En la Argentina tenemos 177 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es agobiante. Entonces, ¿por qué la gente se quiere del país? ¿Por qué? Ayer, creo que fue el día lunes, hablando con el cónsul uruguayo, en la Argentina me dijo, hoy batimos el récord de pedido de residencias en el exterior. ¿Por qué se van? Porque ven un clima mucho más propicio, porque ven otra calidad de vida. Esto ya es, y sobre todo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, uno sale de su casa para ir a trabajar y cuando no es el piquete, es esto, el otro, y saben que va vía muerta esto, porque ya no se puede seguir exprimiendo más a un Estado que está anémico. Ese Estado anémico justamente es el que no puede resolver, por ejemplo, una tragedia que hoy tenemos en la provincia de Corrientes, con más de 500.000 hectáreas devastadas. Y ahí tenemos para entrevistarla, a una gran amiga, excelente legisladora con quien compartí 2 años en la Cámara de Diputados, que es la doctora Ingrid Jeter. Ingrid ha sido realmente uno de los pilares más importantes que ha tenido la oposición dentro de la Cámara de Diputados, defendiendo su provincia, como ella dice, a la República de Corrientes. Y realmente es alguien a quien yo valoro muchísimo y es una mujer que va a tener un futuro muy grande, ya tiene un presente venturoso, así que no dudo que el futuro va a estar calificado de la misma manera. Hola Ingrid, queríamos conocer tu opinión de lo que está pasando en estos momentos en Corrientes, con lo que sucedió con Juan Cabandier y con la lucha que están dando ustedes para poder terminar con ese flagelo inédito, porque los problemas que tenía Corrientes eran más las inundaciones que los incendios, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, muchas gracias por tus palabras. Y la verdad que sí, es una contingencia que no la vemos, por lo menos en mi periodo de vida no sucedió, y lo que hemos leído y demás, por lo menos hace un siglo que no se ve. Es producto del cambio climático, pero yo creo que también es producto de la gran ineficiencia. Estaba escuchando lo que vos decías y coincido plenamente. Esto ha sido una demostración de que el Estado es mucho más ineficiente en la prevención, en el combate, y esperemos que no sea tan ineficiente en la recuperación. Yo creo que si toda esa plata que va por medio de los impuestos de los productores, en impuestos a las ganancias, bienes personales, retenciones en las exportaciones, muchísimos otros impuestos que yo pongo en un pedido de informes que le hago a Cabandier, que van directamente, incluso un impuesto creado cuando vos eras legislador, te acordarás, nosotros votamos en contra, pero fue un aumento, un 3 por 1000 que se les dio las aseguradoras, y estaba a cargo de las aseguradoras, pero como siempre termina pagando el consumidor, digamos, cada persona que contrata un seguro paga 3 pesos por cada 1000 pesos que paga para un fondo, un fideicomiso sobre el plan de manejo del fuego. Y ese plan de manejo del fuego lo administra directamente el Ministerio de Medio Ambiente.
Bueno, eso permitió que ese plan tuviera 7 veces el presupuesto que tuvo en 2020. En 2021 fue 7 veces superior. Y sin embargo no se vio ninguna respuesta, ninguna prevención. Hoy con la tecnología nosotros sabemos, no exactamente, pero sí tenemos mucha idea de lo que puede pasar, de que no va a llover, de que la sequía que soporta Corrientes hoy no es cercana, lleva 2 años por lo menos. Los incendios son los que ahora nos están afectando, pero la sequía lleva mucho tiempo. Y yo pienso que si ese dinero hubiera estado en manos de los productores, no se lo hubiera saqueado con los impuestos, la respuesta hubiera sido muchísimo más eficaz y más eficiente. Y lo digo con algunas pruebas, porque hoy escuchaba a algunos periodistas de Buenos Aires hablar de los incendios forestales. En realidad en Corrientes el incendio forestal es nada más que el 7% de todo lo que se quemó, como bien decías vos, más de 500.000 hectáreas. El gran porcentaje son humedales, que son estero, y pastizales. ¿Por qué aclaro esto? Porque Corrientes es la provincia con mayor forestación, más de 550.000 hectáreas forestadas, y los forestadores en realidad tienen en forma privada un poco armados ya brigadistas, capacitan a toda su gente para custodiar el fuego. Entonces, si bien están afectados, por supuesto, por la gran sequía, fueron los campos desprevenidos o los que realmente esperaban quizás que el Estado esté presente, los que se están quemando. De todo lo que se está quemando, más o menos el 40% es suelo productivo y lo demás son reservas. Hoy el fuego está afectando a gran parte de la reserva de Liberá, con una pérdida, hablamos de las pérdidas económicas, pero también hay una pérdida ecológica profunda, tremenda. Entonces, esa es la prueba, y también otra prueba de que el que produce, el privado, lo resuelve de forma más eficiente. El ejemplo son los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios es justamente una de las organizaciones no gubernamentales que hoy está al frente de la trinchera, está en primera línea, que toda la gente los está apoyando, porque bueno, son los únicos que están poniendo el cuerpo para apagar los incendios. Entonces, con esos dos ejemplos vemos que si yo lo escuchaba a un productor citrícola y decía, si nosotros estuviéramos en otro país donde tuviéramos acceso al crédito, donde no nos saqueen lo que producimos, nosotros hoy tendríamos un sistema de riego como en cualquier lugar del mundo y no tendríamos los árboles secándose. Acá yo creo que se ve como cuando el Estado se arroga funciones y saquea a los que producen con impuestos y con la promesa o el compromiso de decir nosotros les vamos a resolver los problemas con un fideicomiso de plan de manejo del fuego, con una ley del fuego que la propuso Máximo y salió sancionada, y nosotros también como bloque la votamos en contra, arrogándose, digamos, el poder de solucionar, y queda totalmente demostrado que es todo lo contrario, que han agravado la situación. El Ministerio de Ambiente ha tenido una gestión vergonzosa, Enrique, realmente ha sido, hasta el día de hoy, se ha declarado, la FEMA declaró la emergencia ígnea el 28 de diciembre, si no me equivoco, y el Ministerio ha estado tuiteando desde Barbados, Cabandía ha estado tuiteando desde Barbados, diciendo que la culpa es de los productores, contradiciendo al gobernador. Eso le quería preguntar, sí, porque más allá de cuál sea el origen, ¿no? La causa de esto, la asfixia a los empresarios, etc. Bueno, esto después habrá que analizarlo, pero ahora hay que dar una respuesta. Y ahí evidentemente nos gustará más o menos, pero el Estado tiene que intervenir y de manera urgente. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo es la respuesta que está dando el Estado provincial y cuál es la respuesta, y si eventualmente existe o no, del Estado nacional? Bueno, primero ha sido un ida y vuelta entre el Estado provincial y el nacional. El Estado provincial declaró también la emergencia ígnea, declaró la emergencia agropecuaria. La respuesta ha sido bastante pobre hasta el momento. Ha venido el ministro Domínguez, ha traído un subsidio de 200 millones a la provincia. Hoy he leído que le ofrece desde el Banco Nación 700 millones
para que se adhiera al Banco Provincia de Corrientes y pueda dar créditos blandos a los productores afectados con una declaración jurada. Todo eso es totalmente insuficiente. Lo que los productores están pidiendo son, por ejemplo, una postergación del pago de ganancias, porque hoy van a tener que vender ganado en forma apresurada, en forma forzada, porque no van a tener pastos o porque no tienen alambrados, se quemaron muchísimos kilómetros de alambrado. Y bueno, están pidiendo eso, la postergación de ganancias, están pidiendo créditos blandos, pero realmente blandos, o sea, que realmente les permita comprar infraestructura que han perdido, forraje, la gente bueno, el riesgo más grande acá es que directamente productores chicos salgan del mercado. En arroz, por ejemplo, el arroz no se quemó, pero sí se disminuyó o va a disminuir mucho su producción, por lo menos un 25%, por falta de agua. Ellos están pidiendo un sistema de warrant, que es un sistema muy utilizado en muchos lugares del mundo, donde el Estado, por medio de una garantía, que es su propia producción, le facilita, digamos, dinero para poder, a un interés blando, poder pagar las cuentas que tienen, y luego cuando el arroz lo puedan colocar a un buen precio, devuelven y ponen en garantía su propia producción. O sea, hoy se está pidiendo soluciones inmediatas. Yo, cuando leo los números, leo números muy escasos, digamos. Uno ve los números de pérdida, y en ganados simplemente el cálculo que ha hecho la Sociedad Rural Argentina ha sido de 5.000 millones, y uno ve que hay pocos, 700 millones, 200 millones, esas son las cifras del Estado. Y en carácter práctico, respondo a tu pregunta, en la provincia ha contratado aviones hidrantes, la provincia ha ayudado mucho a los bomberos voluntarios con sumas de dinero y con aportes, digamos, de donde pudo, de la policía, de otros organismos provinciales, de defensa civil y demás, para ayudar a combatir el fuego. Y de la Nación, recién el Ministerio de Medio Ambiente, hace muy poco, hace una semana o una semana y media, ha empezado a movilizar, digamos, aviones hidrantes, algunas brigadas que han venido de otras provincias, pero todo bastante tarde y bastante escaso. Ingrid, ¿qué tal? ¿Te hago una consulta? Perdón. Ezequiel, te dirás ese. No, porque te escuchaba hablar, vos decís que el fuego es nuevo, pero la sequía es de hace unos años, y bueno, pareciera que por tu exposición habría que tener soluciones ya pensadas de antemano, infraestructura, sistemas que queden en el tiempo y no sean solamente se ataca el fuego y bueno, después el Estado Nacional se retira, se retira el Estado Provincial. Necesitamos infraestructura que quede. ¿Están pensando en eso? Sí, bueno, es muy atinada tu pregunta, porque casualmente un poco es cosechar lo que se sembró en mala gestión. Mira, un ejemplo claro, los arroceros, acá en Corrientes se dio un gran debate año 2007, 2008, cuando un grupo de arroceros quiso hacer una gran represa, la represa Yuí. Habrán leído, porque llegó, digamos, a Buenos Aires todo ese debate. Era cuando también se estaba debatiendo la instalación de la papelera en el Uruguay y estaba cortada la frontera con la Argentina. Acá finalmente el gobierno nacional, por medio porque la empresa que lideraba esa construcción de la represa está relacionada al Grupo Clarín, entonces el gobierno nacional se opuso férreamente. Hubieron muchísimos delegados nacionales acá, asociaciones ecologistas. La cuestión es que se opuso a la construcción de esta represa, y con el argumento de que inundar 5.000 hectáreas iba a afectar el equilibrio ecológico en la provincia. Bueno, hoy si hubiéramos tenido esa represa de 5.000 hectáreas con agua, no hubiera habido ningún problema y no hubiera habido ninguna falta de agua, porque en Corrientes normalmente, si bien estos 2 años tuvimos seca, normalmente llueve mucho, como bien decía Jorge, nuestro problema suelen ser las inundaciones, así que justamente estamos padeciendo la falta de inversión en infraestructura, la falta de poder retener ese agua y que no se vaya, porque finalmente siempre nuestra discusión es que los que defienden el agua no la terminan defendiendo, porque el agua se va al río Paraná y termina desagotando en Buenos Aires. Entonces,
Obviamente falta inversión en infraestructura, evidentemente no estuvimos a la altura de la circunstancia, de vuelta, el Estado en general, y sí, hay que pensar en eso, pero hay que ser muy firmes y ver que se ha cometido errores y no volver a cometerlos. Muchísimas gracias, Ingrid, y otra vez queda claro el Estado bobo encima de bobo corrupto y fuertemente ideologizado, porque lo que has contado vos, que porque lo hacía el grupo Clarín La Represa o participaba en el holding empresario que iba a hacer, se abortó eso que hubiera sido realmente esa obra que hubiera sido muy beneficiosa. Nuevamente lo que decimos siempre. Un beso enorme y te felicito por la explicación que has dado, clarísima. No la escuché en otros medios de la misma manera que lo hiciste vos. Así que un beso enorme y nos vemos pronto en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego, Ingrid. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuamos con nuestro programa. Hubo un cambio acá de... no tiene micrófono ahí. No, la cámara no. Perdón, la cámara no. Tenemos un problema de... Técnico. Bueno, somos improvisados nosotros, ¿qué vamos a hacer? No somos profesionales, somos 4 abogados que hacemos un programa de radio. Y en la pausa estábamos comentando un tema que se vincula con este fallo de la Cámara de Casación de hoy, que rechazó los recursos que obstruían el avance de las causas de los cuadernos. Y como en criterio, Osvaldo Pérez San Martino nos decía, Luis Vasco y a mí, que bueno, lo están dando como una noticia una noticia importante, por cierto, pero no es que el sobreseimiento se dejó sin efecto, el juicio, o sea, se decretó el sobreseimiento de Cristina en la causa de los cuadernos, sino que pese a la confirmación de este procesamiento, la causa no va a comenzar, el juicio contra Cristina no va a comenzar en 2022, pero significa un importante avance el que se hayan rechazado estos recursos que obstruían, como decía antes, el derrotero de la causa. Pero no se ve en el horizonte el inicio del juicio oral y público, pero evidentemente esto es un nuevo revés para alguien cuya única obsesión desde que asumió el gobierno es la impunidad.
no le importa otro tema, no le importa ni la pobreza, ni el hambre, ni la desocupación, ni el tema de la deuda con el banco, con el Fondo Monetario, perdón. Sí, buenas tardes. Sí, el tema tiene igual su relevancia. Hagamos un poco de memoria. Esta famosa causa de los cuadernos comenzó cuando, en 2018, el periodista Cabot de La Nación recibió unos cuadernos que había confeccionado el chofer de Barata. Era un hombre muy puntilloso e iba anotando a todos los lugares donde iban. No solamente los vinculados al tema de la recepción de dinero por parte de Barata, sino todo lo que hacía. Eso de todo lo que hacía tenía que ver cuando llevaba a la tía del secretario al médico, o cuando iban a comprar bolsos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y cuando Cabot recibió esos cuadernos, lo primero que hizo fue verificar todo aquello que podía verificar que surgía de ahí, que no necesitara una orden judicial. Por ejemplo, direcciones, si había habido una visita al médico en tal día, cosas por el estilo que él como periodista podía buscar. Cuando vio que esos datos eran reales, recién formuló la denuncia, y lo que hicieron el fiscal Stornelli y el juez Bonadío fue inmediatamente verificar aquellas otras cosas que salían de los cuadernos, que eran la entrega de bolsos con muchísimo dinero. Estamos hablando de cantidad increíble de bolsos con $500.000, $1 millón cada bolso. En ese caso, Bonadío, antes de citar a indagatoria, y mantuvo en absoluto secreto la causa junto con el fiscal Stornelli, verificó todos estos datos de ingresos a edificios, realización de entrevistas, ingresos a la Casa de Gobierno, etcétera, y recién cuando tuvo toda esa información corroborada avanzó la investigación. Acá se planteó ante la opinión pública un tema absolutamente secundario. ¿Cuál fue? Cabot recibió originariamente los cuadernos originales, quien se los había entregado se los pidió, entonces él previamente sacó unas copias, no eran simples fotocopias, eran unas copias de muy buena calidad, con las que siguió trabajando y que son las que le entregó al fiscal Stornelli. Entonces, desde la defensa se trataba de minimizar la cuestión, diciendo que se trataba de simples fotocopias y que esto no era prueba. Y acá hay que distinguir algo muy importante. No es que fueran prueba, eran referencias que fueron confirmadas por quien escribió los cuadernos, que confesó y dijo, sí, yo lo hice y esto lo viví yo y esto es verdad. Perdón, Luis, aunque imaginemos que en vez de fotocopias no hubiera habido ahora nada, se hubieran perdido. Igualmente vale por la declaración de Centeno. De Centeno. Centeno dijo, yo hice todo esto, yo lo escribí en mi letra, pero además lo ratificó. Lo importante del cuaderno es que el cuaderno hace las veces de declaración, porque una vez que fue ratificado, es como que cada línea del cuaderno constara en la declaración de Centeno. Se remite a eso. Bueno, lo importante de esto es que, bueno, con ese argumento de que eran simples fotocopias, se pretendió plantear la nulidad del proceso y la Cámara de Casación rechazó actualmente ese argumento y no hizo lugar a la nulidad. Y otro aspecto que no es menor tiene que ver con la validez de las declaraciones de los arrepentidos. Y acá también es necesario hacer una aclaración. En este tipo de delitos, la ley penal contempla la posibilidad de una disminución importante en la pena de un imputado cuando brinda datos, como arrepentido confiesa, y brinda datos que permiten realmente avanzar en la investigación. Con una característica, si después se desdice o se descubre que mintió, no solamente se vuelve a la pena prevista para el delito, sino que además tiene una agravante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque aquí nos encontramos con que no solamente algunos funcionarios públicos, como el contador de los Kirchner o como algunos otros, sino que la gran mayoría de los empresarios que aportaron el dinero confesaron como arrepentidos y ellos ingresaron con eso en el programa de reducción de penas. ¿Qué pasa?
la defensa de Cristina y compañía, Cristina, Barata y demás, planteó que estas declaraciones eran nulas. Es decir, la defensa de otros coprocesados pretendió anular las declaraciones de estos arrepentidos, lo cual es absurdo, porque se están metiendo con el derecho de defensa de un coprocesado. Esto es imposible que sea aceptado, porque al pretender la nulidad de la declaración, le están haciendo perder al coprocesado el beneficio al que había accedido. ¿Por qué se planteó la nulidad? Porque la ley establece que esa declaración debe ser registrada conforme los medios técnicos de que se disponga, lo cual da a presuponer que debieron haber sido grabadas o filmadas, y simplemente constan en actas. El Código Procesal Penal dice que las declaraciones y demás constancias se hacen en actas, firmadas por el juez o el fiscal y el secretario, con lo cual tienen plena validez como tales, y entonces nos encontramos con que, porque no se filmó, en realidad que se filmen o se graben, es una garantía para el que está declarando, no es una garantía para las otras partes del proceso. ¿Y por qué es importante señalar esto? ¿Por qué esto es así? Porque cuando se haga el juicio oral, lo importante es lo que se diga en el juicio oral, no esta declaración. Acá lo importante es que quien declaró como arrepentido se presente en el juicio oral y ratifique su declaración como arrepentido o la formule de nuevo. Es decir, aquello que se hace en la etapa de investigación solamente tiene validez a los fines de la etapa de la investigación. Son indicios que permiten avanzar hacia el juicio oral. Pero la prueba de verdad para una condena no es la que se formuló ante el juez de instrucción o ante la fiscalía, sino la que se formule o se incorpore de alguna manera al debate. Suponiendo que alguno de los arrepentidos por cualquier motivo no pudiera estar en el debate y no pudiera declarar, allí sí quizás se pueda cuestionar la incorporación por lectura de esa declaración, pero no antes. Entonces, ¿qué dijo ahora la Cámara de Casación? Ratificó la validez de las declaraciones de los arrepentidos y además, como decía, ratificó la validez de lo actuado sobre la base de las copias de los cuadernos. Con otra aclaración más, los cuadernos finalmente aparecieron de nuevo en el proceso, con lo cual aquel argumento de que eran fotocopias también ha caído por sí mismo. Es decir, lo importante de esto es que las pruebas acumuladas por el juez Bonadío y por el fiscal Stornelli en la investigación aparecieron absolutamente corroboradas no solamente por los dichos de Centeno, sino también por los dichos de los arrepentidos y por otras pruebas importantes, como los cruces de llamadas telefónicas que certifican la realización de aquellas reuniones en las que se entregaba el dinero. Todo tiene una gran verosimilitud. En muchos casos están hasta los movimientos de cuentas corrientes de los que el dinero salió. Es decir, no es que estamos ante un blef o ante un puff. Estamos realmente ante pruebas muy contundentes. Y sobre lo que decía Jorge recién, de que probablemente no se pueda hacer el juicio este año y quizás tampoco el año que viene, esto tiene que ver por cómo es el sistema procesal. Cuando un caso pasa a juicio, lo primero que hace el tribunal es revisar si la instrucción fue legítima, e inmediatamente da intervención a las partes. ¿Para qué? Para que cuestionen al tribunal si corresponde, para que ofrezcan la prueba para el debate. ¿Por qué es esto? Porque en el sistema de nación, en la etapa de instrucción, quien dirige la investigación es el juez y puede hacer lugar o no a las pruebas propuestas por las partes. Pero en la etapa de juicio renace el derecho de defensa. Entonces, las partes pueden proponer pruebas para el debate, que sean la incorporación de las de la instrucción o nuevas pruebas, peritajes y demás hierbas, y entonces, atento a la cantidad de imputados que hay, que son como 100, en ese contexto, cada una de las partes que pida que se provea
que se tramita y hasta que todo esto se complete, las incidencias que se puedan plantear por cada uno de los procesados y demás, y es muy probable que lleve más de 2 años la posibilidad de estar ante la audiencia oral. Es por eso, entonces, para reafirmarlo a la audiencia, es la desesperación que tienen por interponer todo tipo de recursos que hicieron que en el caso de Otesuro y los Sauces, está bien, por el tema de Obligado y Grunberg, se escamoteara la posibilidad de que llegara al juicio oral y público, que es ahí donde realmente es donde Claro, en el juicio oral se acabó el verso. Se acabó el verso. Se acabó el verso. ¿Por qué se acabó el verso? Porque es donde se exponen las pruebas en audiencia oral ante los jueces y ante el público. Entonces ahí no van a poder, cuando venga un imputado de obra pública y diga, yo le entregué en tal y tal circunstancia bolsos con $1 millón cada una, y se incorpore la declaración de Muñoz que explique que esos bolsos que él recibía los subían al avión. Ahí están las declaraciones de Muñoz. Del contador. Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner, que era el único autorizado a tocar esos bolsos, que los recibía en el departamento de ellos en la calle Uruguay Juncal, que era el que los subía al avión. Están las declaraciones de los pilotos del avión que dijeron, miren, el equipaje normal iba en bodega. Había unos bolsos que traía Muñoz que iban en el dormitorio del avión y que solamente él los bajaba. Y están las declaraciones de Centeno donde dice esos bolsos se le entregaban a Muñoz en la calle Uruguay o en la Casa Rosada. Y del contador, Manzanares. Y el contador que ratificó todas estas declaraciones. Bueno, cuando todo esto aparece en una audiencia declarado, ahí se acabó el verso, ¿no? Que el loafer o que eran fotocopias. Acá hay algo que es muy importante analizar del discurso. Nadie dice que los hechos no ocurrieron. Claro, acá lo que dicen es las fotocopias son nulas, no dicen los hechos no ocurrieron. Entonces hay que distinguir lo judicial del discurso político. Cuando vas al juicio oral, se te acabó el discurso. Ahí la prueba existe o no existe. Hay más, el Tribunal Oral 7, a cargo del doctor Castelli, creo que es el doctor Enrique Méndez Signorini, y Fernando Canero es el que está a cargo de esta causa, y tiene más de 100, en la misma hay más de 100 imputados. Sí, ¿cómo se va a hacer ese juicio? Una de las opciones es dividirlo por partes, por determinadas categorías de imputados, es una posibilidad. Creo que eso es muy difícil porque las declaraciones de los arrepentidos tienen que estar. Yo creo que va a haber que alquilar el Luna Park para hacer el juicio porque ustedes piensen, cada imputado tiene derecho a 2 defensores. Sería lindo en el Luna Park. Cada imputado tiene derecho a 2 defensores, más la fiscalía, ¿no? Y los jueces y el público, que tiene derecho a seguir el juicio porque es un juicio oral y público. Es increíble lo que ese juicio puede llegar a ser. Ustedes piensen en las declaraciones indagatorias. Con tomar 2 declaraciones indagatorias por día, estamos hablando de 50 días de audiencia de declaraciones indagatorias. Suponiendo que se hicieran de corrido, tenemos 2 meses de declaraciones indagatorias o un poco más. Es un juicio monstruoso. En todos los sentidos. En todos los sentidos, pero yo creo que sería un juicio de similar trascendencia a la de los comandantes del proceso. ¿Por qué? Sí. En aquel juicio se juzgaron 700 casos de delitos de lesa humanidad. Acá se están juzgando increíble cantidad de casos de corrupción que muestran la corrupción en toda su magnitud. Y es necesario siempre recordar que la corrupción mata. La corrupción es la causa principal de que tengamos un 50% de la población bajo la línea de pobreza, con todo lo que eso significa
de violaciones a los derechos humanos, violación a la dignidad, violación al derecho a la vida, violación al derecho... Y además la Constitución la define como un atentado al sistema democrático. Exactamente, es un atentado... Más allá de lo que opinemos, lo dice la Constitución. Exactamente. Entonces, yo creo que es un juicio de una relevancia enorme. Y yo creo que debería, si realmente tuviéramos un Estado en serio, se tendría que hacer hasta sábado y domingo, ¿no? Porque me acuerdo que el juicio de los comandantes incluso hasta en día y horas inhábiles se hizo. Sí, por una cuestión de tiempos del proceso. Claro, entonces me parece que eso sería... Pensemos que hay 71 empresas, estamos viendo acá, que estaban involucradas, fueron llamadas a declarar y allanadas. Bonadío había allanado 71 empresas, entre ellas una muy emblemática que era la de los Eskenazi, Petersen y Cruz. Sí, y hay un dato que es muy importante en otro sentido de esta causa. Cuando dicen que esta causa estuvo, digamos, de alguna manera potenciada por el gobierno de Macri, es todo lo contrario. Esta causa fue un golpe muy duro para la economía del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque el gobierno había planeado para el año 2018 una reactivación económica a partir de la obra pública con lo que llamaron el Plan de Participación Público-Privada, que era a partir de que los bancos tenían mucha liquidez, prestaban el dinero a las empresas constructoras y las empresas constructoras hacían su trabajo y después recuperarían a partir de peajes u otro tipo de recuperos. Cuando se produce, cuando estalla la causa de los cuadernos, los bancos se vieron impedidos de efectuar los préstamos porque se los impedían las normas de compliance. Entonces las normas de compliance no le permitían prestar el dinero a empresas que estuvieran involucrados en casos de corrupción. Y eso dio por tierra con todo el plan de participación público-privada. Si a eso le sumamos la sequía de ese año y la modificación de las condiciones de los mercados internacionales por la suba de tasas en Estados Unidos, etcétera, eso fue la tormenta perfecta que hizo derrumbar la economía en 2018. Entonces, aquellos que dicen que esto fue potenciado por el gobierno de Macri, están diciendo una estupidez, porque en realidad fue un balde de agua fría para Seguro. la economía del gobierno. En ese momento estaba recordando que Guillermo Dietrich, que era el ministro de Transporte, decía que el gobierno tenía la profunda convicción de separar a las empresas, a las personas físicas que hicieron actos contrarios a la ley, porque habían, como decís vos bien, Luis, fuertes restricciones normativas por razones de compliance, tanto en restricciones internas como las marcadas en organismos internacionales. Esto justamente hizo la necesidad de crear un fideicomiso semejante a lo que ocurrió en Perú. Lo que pasa es que, bueno, después, evidentemente, con los proyectos de infraestructura en Brasil y en Brasil con el tema del Lavallato, pero bueno, después hubo circunstancias que impidieron que esto avanzara al tema del fideicomiso. O sea que, evidentemente, cuando dicen esto de lawfare, no iba a ser tan tonto el gobierno de Cambiemos de tirarse un tiro a los pies con este tema, porque sabía cuál era, incluso más de una oportunidad. Yo recuerdo que yo en ese momento, era el año 18, ¿no? Sí. Yo era diputado nacional y me vinieron a comentar algunos empresarios que me decían que esto iba a frenar la obra pública. Pero bueno, me parece que si nosotros en algún momento no limpiamos la mugre que existe desde en el corto plazo podría ser perjudicial. A la larga es muy beneficioso para la Argentina que Seguro. Esto se lleve adelante. Que este juicio se lleve adelante y se esclarezca y se muestre cuál es la consecuencia de semejante estructura de corrupción. Confirmado el procesamiento de Cristina, como estamos viendo en distintos, por el rechazo de los planteos que viene haciendo la vicepresidenta y su abogado Beraldi, en forma reiterada y ya directamente. Ahora, lo de los bolsos, leí alguna vez, ustedes lo habrán leído también, que era dependiendo del monto, del peso, a dónde debían llevarlos. Si eran de determinado monto, si era poca la recaudación, supongamos, se lo llevaban a la oficina de la casa al despacho de la casa de gobierno. Me mirabas a mí como mi casa, ¿no? A mi si casa no llegó nada, te seguro. Si era un poco más a Uruguay y Juncal, y si no, si era más a Olivos, es una cosa insólita. Ahora,
imaginemos, siempre soy monotemático en esto, pero imaginemos que por alguna cuestión jurídica, procesal, prosperen alguna de estas defensas formales, y entonces sean absueltos, sea sobreseído, no se declare la nulidad. Bueno, los argentinos de todas formas están viendo esto, digamos, los hechos, como dice Luis, los hechos son estos, están sobre la mesa. Entonces, y a esta gente se la ha votado. Esto es algo que a mí me resulta increíble. Nadie negó nunca el revoleo de bolsos de López. Nadie lo negó. Nadie negó la filmación de la Rosadita. La vez pasada pensaba un paralelo, ¿no? Que tiene que ver con la ideología. Y yo decía, para los kirchneristas, concretamente, todo este tema de la corrupción tiene una significación bastante similar a la que para muchos católicos tienen los casos de pedofilia en la Iglesia Católica. Existen, pero no afectan el dogma. Es decir, hay algo de eso. Es como decir, bueno, y sí, habrá corruptos, pero no, es peor, porque los han justificado. Claro, es peor porque para los católicos la pedofilia no es un dogma. Pero para ellos la corrupción es un dogma. Perdón, es una justificación. Brienza, un periodista que llegó a justificarlo públicamente diciendo que como no tenían dinero, necesitaban hacer esto para las campañas, para hacer política. Política. Ellos lo justifican de esa forma. Como no tenemos plata para enfrentar a las grandes corporaciones mediáticas, ni al capitalismo foráneo, como les gusta decir, entonces tenemos... Lo dijo Brienza y también sabes quién lo dijo, Héctor Recalde, el padre de Mariano Recalde. También dijo eso. Bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos financiarnos y después de todo estamos sacando un privado. Pero prefiero que digan eso y no que mientan en la cara. Claro, que te digan, bueno, lo usamos para esto. En realidad no, tampoco lo puedo decir. Lo que pasa es que a los privados los extorsionaban. Claro. Hay declaraciones en la causa que yo he leído de cómo los apretaban realmente. Entonces les decían, los apretaban de distintas maneras. El planteo a algunos de ellos fue que se tenían que asociar. Como no se asociaron, les hicieron caer licitaciones o les afectaron sus negocios en Venezuela. Esto ocurrió concretamente y no dejaron de pagarles en Venezuela y se los anunciaron. ¿Vos no querés? Bueno, primero te hago caer las licitaciones acá. Seguís sin querer, bueno, vas a tener problemas en Venezuela. Y los tuvieron. Es decir, no se trató solamente de recibir un aporte voluntario. Sí. Hubo casos donde fueron tremendos aprietes. Vamos a la pausa, que viene el noticiero, y queremos ser sumamente puntuales. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 18 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ya tenemos el cielo nublado, que está pronunciando que en las próximas horas podría haber algunas lluvias y además la temperatura irá bajando, al menos para el día de mañana, que tendremos un clima fresco de entre 18 y 24 grados. La actual, 32 grados de temperatura. El crimen del comerciante en Caseros, del empresario. Hay un sospechoso reincidente. Uno de los asesinos del empresario tenía un pedido de captura por asesinar cuando era menor de edad. Estaba acusado de haber participado del crimen de un chofer municipal. La justicia ordenó la detención de 4 delincuentes por el homicidio del empresario Rolando Villafañe, ocurrido el lunes, el 3 de febrero, y que conmovió a buena parte del barrio. Uno de los delincuentes que participó en el homicidio de Rolando Villafañe había sido acusado de participar cuando era menor de edad en el asesinato de un chofer del Centro de Operaciones y Monitoreo de 3 de febrero en noviembre pasado. Así lo informaron fuentes judiciales. Por el homicidio de Villafañe, ocurrido a las 0:41 de anteayer, la justicia ordenó la detención de 4 sospechosos. En las últimas horas hubo más allanamientos para dar con los presuntos asesinos, pero tuvieron un resultado negativo y los 4 delincuentes buscados por el homicidio ocurrido en Caseros cumplieron 18 años hace poco tiempo. El sospechoso
habría participado del crimen del empleado municipal de 3 de febrero, Dardo Martínez, y tenía un pedido de captura desde fines del año pasado. Los supermercados chinos se reconvierten y por primera vez en un año están creciendo más que las grandes cadenas de supermercados, con pocos precios cuidados en sus góndolas, con presión impositiva creciente y locales que están bajando las persianas en el micro y macrocentro. Los supermercados chinos se instalan en el interior del país para volverse competitivos en ciudades con menos habitantes que la ciudad de Buenos Aires, pero allí están obteniendo más beneficios porque según consultoras como Focus Market de Damián Dipache, en el primer mes del año hubo un crecimiento del consumo minorista y de aquellos establecimientos de hasta 500 metros cuadrados como los supermercados chinos han visto mayores ganancias que las grandes cadenas de supermercados. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y continuamos en el programa, siempre en la pausa tenemos porque este programa lo hacemos con un sentido muy amical, muy amistoso, muy familiar, y entonces hacemos comentarios de actualidad que por supuesto involucran temas que nos interesan a todos, como los partidos de fútbol de hoy a la noche, por ejemplo, para poner un poco una nota de color, porque si no la verdad que a veces uno se encuentra tan deprimido y tan amargado con lo que pasa en nuestro país. Estamos por entrar en una nota con mi querido amigo, el hoy senador, antes diputado Luis Juez. Pero antes, dos comentarios muy breves. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, simplemente para anticipar lo que vamos a hablar luego. Ustedes saben que Osvaldo Pérez San Martín es un fanático de Borges y del tango. A él le hubiera gustado que el programa más allá que es político y es profesor de Derecho Constitucional, académico, le hubiera gustado que el programa fuera de Borges y
fútbol independiente y también del tango. Lo mencionaste a Agüero hoy, así. Claro, lo mencioné a Agüero con el excelente tuit, alguien que, como decíamos, no pasó por ninguna universidad, pero que tiene el sentido común de la gente que se ganó el pan con el sudor de su frente. Vamos a hablar después, pero ya le damos la bienvenida a Luis, de Fernández el Desmemoriado. Es una paradoja que vamos a hacer de aquel famoso cuento de Borges que estaba inserto en el libro Ficciones, me acuerdo haberlo leído ahí, yo, en el libro Ficciones. Funes el Memorioso, Fernández en realidad es el desmemoriado, porque se olvidó de todo. Pobre muchacho, va a haber que dar algún tónico para la memoria. Y el otro tema es que tenemos un oficialismo opositor. Recién veíamos incluso por una pantalla de televisión, parece que hoy se cumple el Máximo Kirchner, entonces Loana Volkovich, gracias, la itinerante que estaba en el Caribe con su novio, que de paso es el segundo del ANSES, del PAMI. Ahora no. Ya no. Bueno, le desea muy feliz cumpleaños al arquitecto del futuro. Imagínense. ¿Arquitecto, No, el arquitecto sabrá, el arquitecto porque construye futuro, según dice Loana. Ahora, imagínense después de esto a cuánto se debe ir el dólar y el rico país. Pero ya tenemos a nuestro querido amigo Luis Juez, hoy senador, que hizo una elección brillante, excelente, contra viento y marea, como lo hace siempre él, poniéndole el cuerpo y el alma, la pasión, y que yo lo compartí, tuve el honor de compartir 2 años con él en la Cámara de Diputados y hoy es senador, y queríamos que nos comentara algo de estos 2 temas que ya tiré el encabezamiento, que se vinculan a esta suerte de olvido que tiene, o mejor dicho, una relación muy sinuosa con la verdad que tiene Alberto Fernández, y también lo que pasa con este oficialismo que da una muestra de la más absoluta irresponsabilidad, porque tiene como el huevo de la serpiente en su interior también un sector opositor que está dispuesto a dinamitar para salvar a Cristina de sus causas, o por un brutal sesgo ideológico, dinamitar cualquier posibilidad de un porvenir venturoso para la Argentina. Hola Luis, un gusto hablar contigo. Hola Jorge, ¿cómo va? El gusto es mío, ¿cómo estás vos? ¿Cómo anda Muy Jorge? bien. ¿Cómo anda la familia? ¿Bien? Muy bien, ¿la tuya bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, estábamos hablando de estos temas, hoy con una noticia dentro de todo buena, porque se ha confirmado el procesamiento de Cristina Fernández en la causa de los cuadernos. Uno siempre está pensando en estos vaivenes que tiene la justicia, que puede haber algún guiño hacia el oficialismo, pero bueno, por lo menos esta causa está avanzando, que es la causa, el emblema más grande de la corrupción. Se ha confirmado su procesamiento, pero no obstante eso, el juicio recién va a comenzar en el 2023 con más de 100 procesados. Pero quería conocer tu opinión acerca de las declaraciones, como político y como abogado, de las declaraciones el otro día de Alberto Fernández, del cuidador de Dylan, como decimos nosotros. No, bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico, fue una patraña, Alberto lo sabe, abogado, no sé si es profesor de la UBA, si es cierto eso, pero que abogado es abogado, entonces sabe muy bien que hay algunos tecnicismos que él en su expresión intentó soslayar. Desde el punto de vista de la verdad, una terrible mentira, Jorge. Yo he sido intendente de Córdoba en el periodo que Alberto era jefe de gabinete y el momento que Néstor era presidente, y Austral Construcción era la empresa del poder. Y el jefe de gabinete no lo puede ignorar. Yo no soy botón, no ando en un patrullero, pero Alberto Fernández puede engañar a cualquiera. A mí no, yo era intendente de Córdoba. Y cualquier dirigente político que haya sido intendente o gobernador en aquella época puede hablar con claridad cómo te mandaban a hablar con determinada empresa si querías hacer determinada obra. O sea, me pareció realmente intentar echarle la culpa de la cartelización al sector privado, cuando vos sabés muy bien que las empresas no adjudican, no licitan, no establecen los precios. Me pareció realmente un acto de cinismo increíble. Y pretender que Cristina no supiera puntualmente cómo terminaba adjudicada una obra es imposible. Cualquier gobernante probablemente no esté al corriente del trámite, pero al final cuando se adjudica y tiene que poner la firma al decreto,
lo menos que hace es preguntar, ¿y esta obra quién la hace? Cualquiera. Es el intendente más modesto, el presidente más encumbrado, lo primero que pregunta, ¿y esta obra quién la termina haciendo? Y cuando el embudo caiga todo, no hay forma de incluir esa responsabilidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en mi caso, que fui consejero de la magistratura de la ciudad, y en el caso de Luis Sebasco, que acá está, que hacemos el programa juntos con él, Osvaldo Pérez San Martín, Ezequiel Domínguez, cuando tenía que poner o yo el gancho en alguna compra, alguna venta, alguna compra o alguna licitación o la construcción o una contratación directa, que era por razones de urgencia, pensábamos 20 veces, incluso más, íbamos y averiguábamos los precios nosotros mismos para ver si esto estaba desfasado o no, por más que tuviera todo en regla, estuviera el dictamen legal que iba a ser nuestro soporte, por más que eso ocurriera, uno lo hace porque no querés que pasar por la función pública y que después venga un oficial notificador o venga el autito y te lleve de las pestañas, ¿no? Entonces uno se fijaba en eso, por eso resulta inaudito que un jefe de gabinete, es lo que vos decís, que vos conozcas en detalle los pagos, y todo eso puede ser, pero que vos no conozcas el valor de la obra y cuánto se pagaba cada kilómetro cuadrado. A mí me lo dijo, voy a cometer una infidencia, un ex gobernador de San Luis, es fácil adivinar quién pudo haber sido, no hubo muchos, me dijo que valían el kilómetro de autopista 10 veces más de lo que salía en la provincia, así, de la provincia de San Luis, o sea que tampoco, que también esto es una cuestión que hasta cualquiera no resiste el menor análisis, por eso Cristina quiso evitar en la Otesur y Los Sauces que se produjera la prueba pericial. Así que eso está demostrado palmariamente. Pero bueno, esto es lo que ocurre. Y yendo al otro tema, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vos, ¿cómo estás viendo esto de que letra chica, no letra chica, y cómo se ve desde la óptica de la oposición? No lo estamos viendo ni la letra chica ni la letra grande porque no hemos visto ninguna letra todavía, Jorge. No, esta es la verdad. Lo cierto es que los periodistas nos piden a nosotros definiciones que no le piden a Máximo. A Máximo le pueden tolerar que en el día de su cumpleaños le regalan hasta el derecho a quedarse con los trapos. Es como esos hinchas que prefieren quedarse con las banderas y rompen el carnet porque le está yendo mal al club. Entonces no van mal a la cancha, pero sí guardan la bandera. Entonces Máximo puede hacer el lujo de hacerse el militante de izquierda y poner en duda si va a votar o no, y nosotros tenemos que tener una definición cuando no hemos visto una sola letra de lo que se acordó o lo se va a acordar. Vamos a actuar con mucha responsabilidad, vos lo sabés, Jorge, vos has sido el constructor de una oposición responsable y republicana en la Argentina. Vamos a actuar con la misma responsabilidad que lo hemos hecho siempre, pero no, por lo menos en mi caso no voy a adelantar una sola palabra hasta que no vea de qué se trata y cómo es la cuestión. Después haremos lo que tengamos. Estamos teniendo los opositores más responsabilidad y más compromiso republicano que los mismísimos dirigentes que gobiernan, ¿no? Totalmente de acuerdo, que no nos quieren llevar como siempre hacen, que nos quieren acorralar a los panzazos y decir que si nosotros no estamos de acuerdo con aceptar el acuerdo que desconocemos con el Fondo Monetario Internacional, vamos a ser los culpables del default, cuando ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen la máxima responsabilidad, y si están peleando entre ellos realmente es pretender que la oposición, que como decís vos es muy responsable, porque ni cuando eras diputado ni ahora como senador yo vi que fueras como todos los referentes de los bloques, Cornejo, Maxi Ferraro, Ritondo, ningún loquito suelto, o sea que uno es responsable, pero tampoco les vas a dar un cheque en blanco, ¿no es cierto? No, seguro. Pero bueno, ahí estamos con un gobierno que ha decidido tener adentro de su propio seno un oficialismo y una oposición, dirigentes que creen que es más importante tener una conducta que le permita a ellos preservar su cuestión ideológica por encima de los momentos delicados que vive la Argentina, una sociedad que no deja de sacudirse por los hechos permanentes de corrupción y la impunidad a la que el gobierno camina todos los días. Hoy tenemos la confirmación del procesamiento de la causa de los cuadernos, pero ya sabemos cómo es el tema, Jorge. Yo te veo batallar enormemente a vos en el tema judicial, ahí en el ámbito de Comodoro Pi, pero sabemos cómo es el tema, ¿no? Te entusiasman con un procesamiento, pero después si acá no hay vocación decidida de parte de la justicia de actuar con ecuanimidad, con objetividad y con libertad de animarse a condenar a quien cometió un hecho de corrupción, no importa el lugar que ocupe, y estamos jodidos porque nos entusiasmamos con algo obvio.
es algo obvio que había, yo te lo digo, Jorge, no, te lo digo con toda sinceridad. Es absolutamente obvio que existe la cartelización de la obra pública y un embudo. Yo perdí la obra de cloaca, perdí la obra de pavimento, perdí la obra de desagüe, perdí cientos de obras de luminaria, perdimos la posibilidad de financiar un montón de cuestiones porque nos decían esta obra la va a hacer fulano, mengano, sultano. Las denuncias penales le hicimos, no es que no estaba hablando con un guaso que le cuentan cómo se gestiona la administración pública a partir de un manual. A mí me tocó gestionar en el momento en la cresta de la ola de Néstor Kirchner y había una direccionalidad de la obra pública horrible. Vos decías que no, la conclusión te decían, bueno, la obra pública no se hace, eso olvídate. Y me pasó con cientos de cosas, lo dije, no es que lo digo ahora, lo dije allá en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, se lo dije a Néstor 50 veces y él decía, bueno, pero vos tenés que hacer esto, lo otro. Y siempre el jefe de gabinete era Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene que agradecerle a Dios que no te ha imputado. Te lo digo con toda sinceridad, si yo fuera el fiscal de esa causa, Alberto estaría hasta la bola, porque no hay forma que el jefe de gabinete pueda haber obviado semejante direccionamiento de obra pública. No hay forma. Él podrá argumentar que el expediente se generaba con debido, y sí le voy a dar la razón, él con debido no tenía relación, o por lo menos debido lo odiaba, pero por lo menos eso debido era mucho más sincero. Siempre dijo que lo tenía el jefe de gabinete como un traidor, siempre, lo he escuchado, siempre, y esto no estoy hablando bien de Debido porque es un terrible bandido, pero siempre Debido tenía una pésima relación con Alberto Fernández porque decía que era un traidor, un aprovechador, un tipo que en algún momento lo iba a apuñalar. Y se ve que en eso tenía algo de razón Debido. Ahora, que eso le permita decir el jefe de gabinete de aquel entonces, presidente de ahora, de que Cristina no tenía ningún conocimiento del direccionamiento de la obra pública, cuando la mecánica se continuó en el mandato de Néstor y en los dos mandatos de Cristina, me parece por lo menos una falacia, ¿viste? Ahora, Osvaldo. Sí, senador, a mí me parece que hay ahí una contradicción permanente en Alberto Fernández, porque él, por un lado, relata un tanto míticamente que él era uno de los fundadores del kirchnerismo. Él, Néstor y Cristina, él como una tríada, siempre dice, le escuché muchas veces decir eso. Y por el otro lado, no sabía nada de lo que pasaba. Es decir, es algo absolutamente inverosímil. Por eso yo le dije cuando Jorge me preguntó que es un gran mentiroso, yo he tenido conversaciones con él cuando era jefe de gabinete de cómo funcionaba la cosa. Claro. He tenido conversaciones con él después que el gobierno nacional decidió, cuando mi pelea con Zanini, decidió que al intendente de Córdoba lo recibía solamente el jefe de gabinete. He tenido muchas conversaciones con respecto a estos mismos temas. Le digo, no le voy a entregar la empresa de transporte a Ricardo Jaime para que se la entregue al grupo Sirigliano. No voy a aceptar que la obra de las 2.500 viviendas en el predio del Liceo Militar General Paz la haga electroingeniería. Lo he hablado con él y él me decía, bueno, estas son las reglas de juego, ¿sabes qué te va a pasar? No te la van a dar la obra. Y bueno, prefiero no hacerla que ir preso. Y te estoy hablando de diálogo del año 2005, 2006. Sí, Eso no cambió. Estoy hablando del primer tramo de la gestión de Néstor. Después se consolidó ese mecanismo de corruptela y de direccionamiento de la obra pública. Por eso ayer, lamentablemente, un papel patético. Porque si él me dijera que iba a ir ahí a declarar y estaba el tribunal oral y estaba en un juicio oral público y bueno, vamos. Pero eso iba a declarar por Zoom, hacer toda esa pantomima para mentir y quedar como realmente como no sé, con una caricatura de la autoridad, en un país que requiere autoridad a grito, en un país que requiere ejemplo a grito. La verdad que fue patético, pero bueno, esto es lo que tenemos. Luis Sebasco. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Además hay un tema que no es menor. La figura del jefe de gabinete en nuestra estructura institucional es particularmente relevante, pero además, durante todos esos años y durante muchos años, se ha ido delegando en el jefe de gabinete la facultad de modificar partidas presupuestarias. La administración financiera. No puede de ninguna manera un jefe de gabinete decir que no conocía una situación donde se le daba semejante cantidad de obra pública a un solo contratista y que la provincia de Santa Cruz, que tiene el 0,7% de la población, recibía el 12% de fondos para obras públicas y que había un contratista que era el que cobraba primero y que cobraba los adelantos de obra, etcétera, y de obras que no terminaban. Es decir,
me parece que es como una tomada de pelo que un jefe de gabinete de ese gobierno dijera que no conocía ni a Lázaro Báez ni a cómo se asignaba la obra pública en la provincia. Bueno, yo creo que el fiscal estuvo muy liviano para mi gusto. Lo que pasa es que hay que indagar, hay que requerirle testimonio a un presidente. Sí. Lo noté, salvo cuando le dijo que tenía un problema de comprensión, que ahí me pareció que fue la única oportunidad que el tipo tuvo. Me pareció que la forma de interrogarlo, lo interrogó con altísimo nivel de está bien, entiendo, es el presidente de los argentinos y claramente, pero no merece más respeto que cualquier ciudadano común, mucho más cuando está obligado a decir la verdad, porque declara en carácter de testigo. El fiscal podría haberle planteado cómo era antes y cómo es ahora. ¿Cómo es ahora, presidente? Cuénteme. En eso quiero decirle que no creo que lo pueda haber entrampado, porque Alberto es un hábil declarante, o sea, claramente el tipo iba... pero podría haberle preguntado de alguna otra manera que mostrara claramente como lo que dice usted, que es absolutamente cierto. Ningún jefe de gabinete puede ignorar claramente que hay un direccionamiento de obra pública cuando es el que termina refrendando todos los decretos. Y si vos ves que de cada 10 obras que van a Santa Cruz, 9 la hace la misma empresa, y que de cada 10 obras que se le da a la República Argentina, 9 van a Santa Cruz, y de esas 9, de esas 10, 9 la hace la misma empresa, bueno, no te podés hacer el boludo. O sea, podés decir, bueno, no tomé la decisión, no era mía, era el presidente o de la presidenta, pero evidentemente, y si eso pasaba frente a tu nariz y vos no lo advertiste, y algún grado de responsabilidad. Por eso yo recién le decía a Jorge, debe darle gracias a Dios y a los magistrados que este hombre no esté imputado, porque la verdad yo no veo cómo no, en una cadena de complicidad, de cómo no está respondiendo claramente con algún grado de participación, ¿no? Exactamente eso le iba a decir. En realidad, ese tipo de preguntas lo ponían a él en situación de declarar en causa propia, porque en definitiva hay un grado de responsabilidad importante en quien termina firmando la asignación de fondos. Y eso le puede pasar también a Massa cuando vaya a declarar la semana que viene. No, bueno, si estamos hablando de que Alberto es un hábil declarante, olvídese de Massa, ¿no? Tengo miedo que termine el tribunal pidiéndole disculpas. No, sí, tal cual. Lo que pasa es que es algo que subleva, Luis, que este tipo, Alberto Fernández, bueno, con todo el respeto que merece su investidura presidencial, deslizaba obviamente sospechas sobre corrupción en esa área de gobierno cuando fatigaba a todos los canales de televisión opositores al gobierno en ese momento, señalando estas situaciones. Fue dando como con el memorándum con Irán. Pasó por todas las variantes posibles. Allí empezó primero que suicidio no, que bueno, que tampoco se descartaba el suicidio. O sea, son tan desfachatados, porque vos no podés, o sea, si vos te mandaste algún día, dijiste algo lo cual te arrepentiste, bueno, macanudo, pedís disculpas, pero no puedes ser tan desfachatado de decir hoy negro, mañana blanco, y no se te cae la cara. Tienen una cara de cemento espectacular. Y eso es lo que le subleva a la gente. Por eso la gente termina al final poniéndonos a todos en la misma bolsa y caemos toda la volteada, cuando la gente tiene que discernir perfectamente lo que son algunos de lo que somos otros, como el caso tuyo o el caso mío, y el de muchos otros que hacemos política realmente por el bien común, por el bienestar general, por un acto de servicio. Yo te he visto a vos incluso batallando con el tema famoso de las vacunas, más allá de las cuestiones personales que vos podés haber tenido, el cuerpo, cómo le pusiste a todas las cuestiones estas, o sea, y siempre en una misma línea de recto, o sea, sin andar con dobleces. Eso es lo que uno a veces... Y cuando uno ve este cara dura, que incluso no sabe cómo llegó el tema cómo llegó Lázaro Báez, y que dice que no lo conoció nunca Lázaro Báez, cuando Austral Construcciones se la compraron a una empresa que estaba en quiebra, que eran los sucesores de Biancalani, y Biancalani terminó siendo senador por Santa Cruz, que lo puso como una compensación Néstor, pues eso está demostrado. Biancalani, la empresa esa se la compró a Austral Construcciones por 2 mangos con 50, Lázaro Báez a partir de ahí hacer Austral Construcciones, y que después uno de los Biancalani terminó siendo senador por Santa Cruz. Y entonces uno ve eso y sabe lo que pasa, te indigna. Sí, pero Jorge, mira, vos un tipo con mucha experiencia profesional, pero te digo, y que sea bien interpretado lo que voy a decir, ahí te das cuenta vos el nivel de inteligencia política de Cristina. Claro.
En el testimonio de Alberto te das cuenta por qué esta mujer hace 29, 30 meses atrás decidía que su candidato fuera Alberto Fernández, porque era el único tipo que la podía complicar en serio. O sea, no, yo muchas veces, yo no voy a hacer Julio Bárbaro, ¿viste? El pequeño Julio Bárbaro, de venir a interpretar el peronismo, pero hay que entender cómo funciona el peronismo. Hay cosas que los tipos hacen 4 o 5 jugadas que vos no te das cuenta, pero después en algún momento Alberto Fernández, con su testimonio de ayer, justificó por qué terminó siendo el candidato de Cristina. Claro. Esa maniobra de Cristina inteligentemente vista con su abogado, supongo, a ver, ¿cuál de todos estos testigos no puede joder la vida? Y porque no te quiere, porque ha dicho cosas en tribunales horribles, porque en los canales de televisión la ha ratificado, porque conoce la mecánica, porque vos lo maltrataste y lo sacaste cagando. Este es el testigo que te va a joder. Bueno, este va a ser el presidente. Y ayer Alberto fue a tributar eso. Por eso necesitaba ir en el acuerdo que tiene firmado, vaya a saber en qué cuaderno Gloria con Cristina, figuraba, andá a hacer el papelón y poner la cara. Claro que ellos no podían prever que con el tema de la pandemia la audiencia iba a ser por Zoom, pero ayer Alberto fue a tributar para lo que lo pusieron. Ayer yo no he querido meterme en ese quilombo, porque la verdad que he eludido un montón de requisitorias periodísticas, porque después termino yo haciendo el papel de policía y no es mi tarea. Pero claramente ayer se podía explicar con claridad y con mucha inteligencia cuál fue la maniobra de Cristina cuando lo nombró Alberto presidente. Era para eso, estrictamente para eso. Es la única persona que podía, desde una línea, de conducción presidencial, complicarla a Cristina con su testimonio, era Alberto Fernández en su condición de ex jefe de gabinete. Y bueno, ayer lo hizo como esos testigos que claramente van a declarar a favor del jefe. Luis, querido, muchísimas gracias, como siempre, claro y contundente, y nos hiciste en determinado momento, así como nos haces reflexionar y mucho, nos hiciste también sacar algunas sonrisas acá, con algunos comentarios que hiciste que fueron, que dentro de todo le ponen un poco de color a la triste realidad que nos toca vivir a los argentinos. Gracias por tu lucha. Jorgito, gracias te mando por un todo abrazo enorme. Y no he tenido oportunidad de decírtelo ahí porque, bueno, mi candidatura a senador no me permitió completar el mandato de diputado, pero la verdad que fue un placer haber compartido con vos esas noches de lucha y de pelea. Así que ha sido un honor y lo digo públicamente ahora, aunque no sea en lugar apropiado, pero corresponde que en algún momento lo diga. Así que te mando un abrazo grande. El honor es mío haberte trabajado con vos y no es por devolverte flores porque aprendí muchísimo de un hombre de bien. Un abrazo grande. Saludos a la familia. Hasta luego. Gracias. Y bueno, después de este interesantísimo reportaje vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Y seguimos entre ustedes y nosotros en Ecomedios 1220. No sé si lo tenemos a Mariano Causino, todavía no. Bueno, entonces vamos a... Lo prometido es deuda, alguna vez se dijo esto, ¿no? Es una frase novedosa que acabo de inventar. Y apurate porque en radio el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, sí. Tampoco se dijo nunca eso. Lo que mata la humanidad tampoco. Estábamos hablando recién de esa relación tan dúctil, versátil, que tiene Alberto Fernández con la verdad, que ha significado que su palabra esté absolutamente devaluada para propios y extraños. Y justamente hoy lo recordábamos con Osvaldo, que esto nos traía a la memoria uno de los cuentos más famosos de Borges, Funes el Memorioso. Funes creo que era un uruguayo. Un uruguayo, un uruguayo joven que lo visitó y que tuvo un accidente. Sí, pero la característica es que él recordaba todo con absoluta precisión, con todos los matices, los detalles, y eso que uno podría pensar que es algo bueno, en realidad era pésimo, porque... era su virtud, pero era su castigo. Su castigo porque carecía de la capacidad de abstraer. Digamos, si uno tiene todos datos, no puede elevarse sobre eso y encontrar criterios, reglas, o síntesis, claro. Él, por ejemplo, él no podía concebir un pájaro, que es una abstracción, sino tal pájaro a las 6 menos cuarto, con el sol que le da de tal manera. Vos creo que juega con eso, ¿no? Como tantas veces con cuestiones filosóficas. Pero bueno, venía a cuento porque en el extremo opuesto de Funes tenemos a Fernández, el desmemoriado. Él debe poder abstraer muchísimo porque los datos los coloca y los saca y los pone de acuerdo a cómo le convenga en cada caso. Los tiene como si fuera una de esas cajas tiene muy presente ese dicho irlandés: nunca dejes que la verdad arruine una buena historia. Exactamente. Y el cuento este de Borges realmente es muy llamativo porque creo que, no sé si lo leí ahí o en otro lado, parece que en un momento dado le decían a Funes, el memorioso, qué hora en ese momento, y el tipo te decía con precisión hora, minuto y segundos de ese momento porque lo tenía todo, era como un mecanismo de relojería. Claro, no tenía, digamos, categorías generales. Claro. Todo era particular, todo era... no había, digamos, seres humanos, sino Ezequiel Domínguez, Luis Vasco. Claro. Entonces, bueno, como una suerte de paradoja, en lugar de Funes el Memorioso, tenemos a Fernández el desmemoriado, que olvidadizo de todo. Pero a Funes le pesaba, hay que ver si a Fernández le pesa su desmemoria. Él aparentemente tiene una cara, como decía antes Jorge, una cara de piedra, que lo hace con una soltura. No tiene un sentido de culpa, ¿no? Lo hace con mucha naturalidad. ¿A Funes le pesaba realmente? No es que no es que yo lo que recuerdo es que no podía salir de su historia, no podía vivir la vida porque la memoria le pesaba. Claro, sí, eso es cierto. Pero a evidentemente... No, pero además en el caso del desmemoriado, es una memoria y desmemoria muy oportunista. Porque él olvida, pero puede recordar si en ese momento le conviene de acuerdo a su situación personal frente al poder. Una memoria no selectiva, sino oportunista. Y lo que está pasando en el sur es dramático porque hemos visto escenas tremendas con estos pseudo mapuches que son terroristas, RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. Los hemos visto en situaciones realmente de una violencia inusitada que hacen de que los propios pobladores estén armándose en defensa propia porque ven peligrar sus hogares, sus familias, sus bienes, y esto va generando una situación de un estado ya no preanárquico, sino que ya estamos en una situación de anarquía, sobre todo cuando esto muchas veces es impulsado por la interventora o directora del Instituto de Indígena Argentino, la señora Odarda,
que realmente en lugar de ponerse con una posición como la que tenía que tener todo funcionario, absolutamente ecuánime de las partes en un conflicto, ella revela un sesgo muy pronunciado hacia el sector de estos pseudo mapuches, y esto ha generado que un delincuente como Jonas Walla, que estuvo preso, pasó a tener una detención, una prisión domiciliaria, se haya dictado una resolución en virtud por la cual se revocaba esa libertad condicional o prisión domiciliaria que tenía, y tenía que volver justamente a cumplir la sentencia como corresponde, y se ha profugado. Y lo peor del caso es que estamos corriendo grandes riesgos de que esta militarización, esta suerte de estado de emergencia o de sitio que había decretado el presidente Sebastián Piñera, con el advenimiento del nuevo gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, de un gobierno de izquierda, no renueve ese protocolo, esa reglamentación, y que vengan nuevamente a hacer sus fechorías en la Argentina, ante un Estado como el nuestro, que es absolutamente, como lo decíamos al principio del programa, un Estado bobo, que no puede solucionar los problemas esenciales, mucho menos va a poder defender nuestra integridad territorial. Y esto ha motivado que hay distintos grupos que han ido a la Patagonia a defender esas tierras. Recuerdo estos días un grupo de combatientes de Malvinas que fueron, también estuvo el teniente coronel Rico, coronel retirado, y esto está señalando que la escalada parecía subir. De este tema queremos hablar, y sobre todo de lo que se está poniendo en peligro, que es nuestra soberanía en el territorio, en la parte austral de nuestro territorio, con Mariano Causino. Mariano, buenas tardes, de ese tema, y también vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo andás, Mariano? Gracias por escucharnos y gracias por estar hoy en nuestro programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto en saludarte, a vos y a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contame un poco cómo ves esto del sur, esto de que se ha profugado Jonas Walla, y el tema vinculado con la posibilidad que no se renueve el decreto, el estado de sitio que había decretado Piñera en esa región, o en la región de la zona de sur de Chile. Sí, bueno, lo que sucede es que tanto en territorio chileno como en territorio argentino, un grupo de insurgentes que desconocen la autoridad estatal del Estado argentino y del Estado chileno plantean una suerte de secesión del territorio a través de una proclama que reivindica una pertenencia a una supuesta población originaria, con las particularidades que todos conocemos, que es un argumento que encuentra una debilidad objetiva, porque por razones históricas no necesariamente esto es así, o no es con la extensión con la que lo plantea. Pero más allá de esa argumentación, que es una búsqueda de legitimar lo que en realidad son acciones, diría, subversivas y claramente una comisión de delitos contra la propiedad privada y contra la autoridad estatal, este hombre, este individuo, Jonas Walla, que ha cometido crímenes y delitos, tanto en un país como en otro, que se encuentra condenado por la justicia en ambos lugares, bueno, ahora ha tomado esta actitud que ustedes están escribiendo. Yo lo que creo que es muy grave la actitud del gobierno argentino, que en todo momento, en vez de reprimir el delito y buscar el cese de esas acciones y prevenir que se sigan cometiendo acciones delictivas, parece estar a favor de los delincuentes. Claramente es así, ¿no? Siendo otro tema, cambiemos de hemisferio, vamos al hemisferio norte y... Perdón, antes de pasar al hemisferio norte, déjame permanecer un poquito... Osvaldo Pérez Sammartino. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Te quería que precisaras, ya por tu experiencia además diplomática, ¿cómo viste la actuación del gobierno argentino en ese juicio a través del embajador Bielsa? Bueno, fue una actitud totalmente incorrecta, totalmente imprudente e improcedente, porque lo que hizo el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue erigirse en una suerte de abogado de Jonas Walla ante las autoridades judiciales del país ante el cual está acreditado, con lo cual realmente, en vez de estar representando a la Argentina, que le corresponde, se puso a defender a una persona que está condenada a volumen de decir
como en otros. Después intentó explicar eso con el debido derecho a la asistencia consular que asiste a cualquier ciudadano argentino, pero eso es un argumento totalmente falso, porque en todo caso, si este condenado quería tener asistencia consular, podría haberlo hecho a través del cónsul ausente de una figura menor. Claro. Pero si asiste el embajador es el representante de un Estado soberano ante otro, es el representante de un Estado, de un gobierno y de un pueblo ante otro, el que está acreditado. Y además se está tratando de un embajador político, que es un representante directo del presidente de la República y de un ex canciller, con lo cual no puede desconocer la naturaleza de los actos que está cometiendo. Ahora, es bastante común en este gobierno que algunos embajadores políticos tomen partido en los países en los cuales están acreditados por determinadas fuerzas políticas, por los oficialismos de turno. Esto ha pasado en Bolivia, ahora últimamente en China, esa insólita declaración en mandarín, yo no domino el mandarín, pero así, aparentemente así fue, de Sabino Vaca Narvaja, donde exalta al Partido Comunista Chino como que es el que ha llevado a ese país a la realidad actual. Algo tan fuera de lugar que creo que el propio presidente de China se asombró al oírlo, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? Bueno, obviamente se asombró, se rió protocolarmente, claro, probablemente como fruto de su incomodidad por lo que estaba diciendo el embajador argentino, porque hay que tener en cuenta que el presidente Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino, su padre fue preso durante la Revolución Cultural y otros excesos cometidos durante la era de Mao, de modo tal que esa admiración profunda que el kirchnerismo parece expresar hacia la figura de Mao no se condice con el liderazgo actual chino. En realidad tiene una visión muy crítica sobre la actuación de Mao, y que reivindican a Mao como una figura histórica con esta enorme imagen de él en la plaza de Tiananmen, pero nada más. El verdadero creador de la China moderna, de la modernización china, de la apertura y la introducción de la economía de mercado es Deng Xiaoping, que después de la muerte de Mao elevó a China en 40 años a la categoría de superpotencia económica que existe en la actualidad. Ahora, con respecto a lo que ustedes decían antes, es absolutamente incorrecto que un embajador participe en actos políticos que tenga expresiones partidarias en el país en el que está acreditado. Si tiene partidismos y simpatías, no las debe expresar, ni siquiera en privado, porque cualquier expresión que un embajador hace, está expresando la voluntad del Estado que lo acreditó. El embajador es un representante y por eso tiene la fórmula de embajador extraordinario y plenipotenciario. Es una persona que está dotada de una representación del país en su conjunto. Un embajador tiene facultades para expresar la voluntad de un Estado, por eso se dice que es plenipotenciario, tiene plenos poderes para hacer lo propio. Por lo tanto, su actuación tiene que ser sumamente restringida, prudente y reservada a lo que realmente corresponde. Yo le puedo decir que cuando yo era embajador, tanto en un país como en otro, Costa Rica y Israel, muchas veces nos invitaban en campañas y demás a verificar, a ir a algún acto de algún partido, y realmente no era posible hacerlo, nunca un embajador lo hacía, porque en todo caso lo hubiera hecho, tenía que ir a todos los partidos, claro. Tenía que ir a ver, y realmente eso compromete claramente al país al que se está representando. Claramente es así. Mientras estaba hablando, estaba hablando Osvaldo contigo, Mariano, yo recordaba mismo en los papelones que hemos hecho en organismos internacionales como en Naciones Unidas, como en la OEA, diciendo una cosa, Raimundi era, ¿no? Sí. Y acá desmintiéndolo enseguida de la Cancillería. O sea, realmente es papelón tras papelón. Bueno, papelón con el toqueteo que hizo Alberto en el G20 buscando la fotito con todos, revela claramente lo que somos un país de chantas, ¿no es cierto? Porque lo exhibimos públicamente y orgullosamente en organismos internacionales y en convenciones y en eventos como lo del G20, que lamentablemente han deteriorado significativamente nuestra imagen frente al mundo, y por eso estamos tan bajo en cualquier índice que mida, ya sea la confianza, el tema de corrupción, el tema, lo que se te ocurra, de crecimiento económico, de lo que sea, estamos cada vez más abajo, y como esos que están escarbando
pozos en la arena, viste que cuanto más escarbás más te hundís, parecería que eso fuera, si no hacemos un giro copernicano no vamos a tener destino. Te quería decir ahora el tema que habíamos empezado a esbozar, que es el tema de Ucrania y esta tensión que existe en la frontera con Rusia. Sí, lo que ocurre en este caso es que hay que tener en cuenta que Ucrania es un país que vive una crisis casi permanente, porque se debe, y esto se debe a dos realidades. Por un lado, que dentro de Ucrania existe una tensión entre dos intenciones nacionales muy marcadas. En la zona occidental de Ucrania, y donde está Kiev y otras regiones, tienen una población que tiene una vocación de pertenencia a la Unión Europea y quiere ser miembro de la OTAN. Mientras que el sur y el este del país tienen una población rusa o prorrusa que pretende tener una cercanía total con la Federación Rusa. Esto se ha expresado a lo largo de los últimos 30 años, en los cuales Ucrania es un país independiente, pero la realidad es que Ucrania como país independiente es una novedad histórica, porque en los últimos 500 o 600 años Ucrania fue solamente independiente durante 35 años, los últimos 32 desde el fin de la Unión Soviética y los 3 anteriores a la Revolución Rusa. El resto de los tiempos, Ucrania siempre perteneció al Imperio Ruso, cuya última denominación histórica fue la Unión Soviética. Y por otro lado hay que recordar que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo, al punto tal que la civilización rusa nació en lo que hoy es Ucrania, en una serie de principados, primero de tribus y después de principados eslavos, que tenían el nombre del Rus de Kiev, y que después se vertebraron en torno al Principado de Kiev, desde el cual se expandió el Imperio Ruso. De modo tal que para los rusos, quiera o no, esto es una realidad histórica, Ucrania nunca es visto como un país enteramente independiente. Ese es el origen del problema ante la pretensión del sector occidental de Ucrania y las potencias occidentales de incorporar a Ucrania a la OTAN, un elemento que es totalmente inaceptable para los intereses de seguridad rusa. Sí, lo que ocurre es que también ha habido con el correr de los años como un cambio de mirada cuando cae la Unión Soviética. Hay toda una generación, yo porque tengo un amigo allá que vive hace bastante tiempo, hace más de, desde los albores de la independencia ucraniana hasta el presente, y él me cuenta de que hay toda una generación que cuando cayó el muro en el 89, chicos que en ese momento que hoy tienen 40, 45 años, se han acostumbrado al modo de vida occidental, y entonces ellos ven la diferencia que han tenido con sus padres y con sus abuelos, la diferencia en cuanto a culturas, sin que por esto olviden las culturas y las costumbres de los antepasados, sus ancestros, pero que lo ven con otra visión. O sea que hay como un 90% de la gente que es joven, tiene una población muy joven en Ucrania, que lo ven el avance ruso con un recelo, porque no quieren perder eso que para ellos ha sido esencial y al que estuvieron sometidos, que era la pérdida de las libertades. O sea que me parece que ahí también hay una tensión interna, como decís vos. En Pospana, por ejemplo, Rusia acompañó el levantamiento de la población civil insurgente frente al gobierno de Kiev. Bueno, efectivamente, este testimonio que vos señalás, yo supongo que es una persona que vive en el sector occidental de Ucrania, probablemente en Kiev. En Kiev, y en este sector, claramente la población es antirrusa, tiene un recelo enorme a la Unión Soviética y a Rusia, y tienen una vocación de incorporarse a la Unión Europea sin ninguna duda. Por eso en el 2014 este sector de la población se levantó en contra del gobierno del entonces presidente Víctor Yanukovych cuando canceló una negociación con la Unión Europea y se acercó drásticamente a Rusia. Pero el sector del este y del sur piensa exactamente lo contrario. El problema es que Ucrania es un país que tiene una identidad nacional compleja por esta situación que estamos diciendo, pero al mismo tiempo los dos sectores plantean la integridad territorial de Ucrania, que está garantizada por los acuerdos denominados el Memorándum de Budapest, que se adoptó en 1994, cuando Ucrania renunció a las armas nucleares a cambio de la seguridad de su integridad territorial. Porque si no, otra posibilidad histórica sería que se desmembrara el país. Sí,
Claro, esa sería la otra posibilidad histórica, pero como nadie quiere que se desmiembre el país, existe esta tensión permanente. Ahora, la solución a este conflicto no hay, porque los conflictos geopolíticos tienden a mantenerse en el tiempo y son de alguna manera inagotables. Por esta razón que estamos describiendo, si usted ve un mapa de Ucrania, el sector occidental, por ejemplo, en las elecciones, en Ucrania hay básicamente dos partidos. Hay un partido prorruso y un partido pro-europeo. Le pueden poner distintos nombres, pero básicamente esas son las dos tensiones. Y en el sector occidental los partidos pro-europeos obtienen el 90% de los votos, pero en la zona sur y en el este obtienen el 90% de las posturas pro-rusas. Perdón, Mariano, y en términos de población, para mí, que yo realmente no conozco nada de esto, ¿cuál es la parte del país que tiene mayor preponderancia, digamos? No, el resultado es que tanto en unas elecciones y en otras va modificándose, porque se podría decir que hay sectores de la población que son algo así como los swing states en los Estados Unidos, que varían ligeramente y eso hace que cambie la elección. Pero el comportamiento electoral es siempre el mismo, en torno a que si usted ve un mapa electoral de Ucrania, en la elección, por ejemplo, de 1994, la de 2004, la de 2013 y en esta última, va a ver que hay un sector que está el país partido en dos. Pero esto no es solamente privativo de Ucrania, hay otros países que también se dividen las poblaciones. Bueno, Bolivia. Estados Unidos, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? El problema es que los países que tienen esta realidad, este problema de identidad nacional, están condenados a sufrir esas realidades. A su vez está atrapado entre dos realidades totalmente muchísimo mayores que la realidad ucraniana, que son la Unión Europea y del otro lado la Federación Rusa. Entonces, el malentendido en torno a Ucrania y en especial a la expansión de la OTAN que se hizo en los años fines de los 90 y principios de los 2000 es el punto de conflicto entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Es un conflicto y un malentendido prácticamente insoluble. El problema que ha tenido esto es que ha arrojado a Rusia a un acercamiento enorme a la China popular, con lo cual los intereses de Occidente se han visto comprometidos por el hecho de que Rusia, que es el tercer país más importante del mundo después de los Estados Unidos y China, está en una política de acercamiento a China. Yo, Mariano, ¿qué tal? Te habla Ezequiel Domínguez. Leí la nota que escribiste hoy en Infobae que habla un poco de este juego político entre Estados Unidos, Rusia y China que describías recién, y por lo que dejas entrever es que este acercamiento entre Rusia y China tiene para muchos años y va a ser un factor estratégico en los próximos años. ¿Es así lo que vos planteás? Bueno, el acercamiento entre Rusia y China en realidad es una particularidad histórica, es casi un error histórico, porque en rigor Rusia y China son dos países que están condenados a tener una muy mala relación, y así la han tenido a lo largo de los siglos, por una serie de razones que sería luego explicar por este medio, pero básicamente que tienen que ver con la geografía y la historia. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 10 o 15 años, el deterioro tan visible de la relación con Washington ha hecho que Moscú reorientara sus prioridades estratégicas desde China. Lo que pasa es que en el bloque, el entonces bloque socialista, durante la Guerra Fría, y en la realidad actual, ha habido una alteración muy profunda en las relaciones entre China y Rusia, porque en la actualidad, China es un país que tiene una economía 10 o 12 veces más grande que la economía rusa. Rusia es un país geopolíticamente muy importante, tiene un arsenal nuclear solamente comparable al norteamericano, y es una gran potencia en materia de intereses geopolíticos. Pero en materia económica es un país con una población declinante, con una posición de dependencia de los recursos naturales. De modo tal, usted tenga en cuenta que la economía rusa es menor a la brasileña o a la italiana. Es el país número 11 aproximadamente. Ahora, en términos de poder global, Rusia sigue siendo el tercer país más importante del mundo después de los Estados Unidos y de China en este orden. ¿Por qué es eso que es el tercer país? ¿Qué parámetro? Bueno, porque usted cuando evalúa el poder de los estados, el poder de las naciones, se toman en cuenta básicamente tres medidas para evaluar qué país es el más poderoso del mundo en un determinado momento histórico. El primero es el factor militar, es la capacidad que tiene un país de defenderse y de imponer su voluntad doméstica e internacionalmente.
En ese plano, los Estados Unidos son la única potencia en condiciones de desplegar de hacer un despliegue a escala global. En segundo lugar está el poder económico. El poder económico determina que hoy la economía norteamericana es aproximadamente igual a la de China. En términos de producto per cápita, obviamente la población norteamericana tiene un producto per cápita muy superior al China. Pero en términos consolidados, en términos acumulados, el poder de la economía china es equivalente a la norteamericana. Tienen casi un 20% de producto cada uno de ellos. Ahora, en términos del tercer nivel en el cual se puede analizar el poder de una nación, es el poder cultural, lo que el profesor Joseph Nye ha denominado como el soft power, es decir, la atracción cultural que una nación ejerce sobre el mundo y sobre el orden global. En ese sentido, Estados Unidos sigue siendo, y Occidente en general, siguen siendo la primera potencia o la primera expresión de esa manifestación, porque usted tenga en cuenta que la cultura occidental sigue teniendo un atractivo mayor que la cultura china, es decir, no hay gente que en el mundo que desee ir a vivir masivamente a China o a Rusia, sí lo hay a los Estados Unidos y a los países de Europa Occidental. Entonces, en esos tres niveles, el país que sigue siendo el poder más importante de este mundo siguen siendo los Estados Unidos, aunque con una declinación relativa, porque el resto de los países han crecido mucho en los últimos 30, 40 años, y por lo tanto, usted tenga en cuenta que cuando uno habla de los Estados Unidos, a veces hay que tener presente que al finalizar la guerra en 1945, los Estados Unidos tenían aproximadamente el 35% de la PIB mundial, es decir, uno de cada $3 que había en el mundo era la economía norteamericana. Al finalizar la Guerra Fría en 1989-90, la economía norteamericana era el 25% del producto mundial, y hoy es aproximadamente el 18%. De manera, pero eso no es que los Estados Unidos se han achicado, han crecido las demás naciones, y por eso tiene una declinación relativa, y hay que insistir en la palabra relativa. Muchísimas gracias. Nos diste, la verdad, una cátedra de política internacional. Empezamos hablando de Jonas Walla, creo, ¿no? Sí. Y terminamos con el indicador del potencial de cada nación en esta suerte de tabla de posiciones. Muchísimas gracias, como siempre, Mariano, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge, a San Martín y a los amigos, y bueno, espero haberles sido útil en este recorrido que efectivamente hemos hecho, pero como dice una amiga acá del diputado Enrique, todo tiene que ver con todo. Un gran abrazo. Hasta luego, gracias, Marianito. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Y nosotros ya creo que estamos llegando al final del programa, ¿no? Quedan 5 segundos. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen, pero no nos da tiempo. La verdad que fue un programa variado, muy bueno. Me parece que tocamos todos los temas de actualidad, en este magazine de 2 horas. Incluso hoy introdujimos a ese escritor brillante argentino que fue Jorge Luis Borges, a pedido de Osvaldo, y seguramente después vamos a seguir con el tango, que tan caro le resulta a él. Un saludo a toda la audiencia y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, a la hora 17. Gracias a todos, gracias a Gerardo, gracias a Horacio, gracias a todos los amigos.